Bienvenidos, manitas. Hoy os traigo ideas para decorar botellas para esta Navidad. Fáciles, bonitas y distintas entre sí, para que podáis escoger la que más os guste. ¿Queréis ver lo que hago con ellas? Acompañadme, que empezamos. La primera que voy a decorar, esta oscura, que me encantan las botellas con el vidrio oscuro. Esta es una tonalidad verdosa, pero también las hay en marrón. No la voy a pintar, la decoración será sin cubrir nuestra botella. Al ver la tabla aquí, os podéis imaginar que la voy a decorar para que sea un complemento a este trabajo. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Esta vez, en vez de hacer un único arbolito, voy a hacer 3 y van a estar superpuestos. Así que lo primero, como hicimos en el vídeo anterior, cinta de carrocero para pintar 3 triángulos con pintura acrílica blanca. Marco un primer triángulo, le aplico una imprimación y después una capita de pintura acrílica blanca. Y hago lo mismo formando los otros 2 triángulos. Voy a hacerlos de distinto tamaño. Como en este trabajo voy a utilizar estos 2 tonos de verde, un verde bosque y verde manzana. Aunque vamos a necesitar 3 tonos de verde, pero el verde intermedio lo sacaré mezclando estos 2. Y como van a ser arbolitos más pequeños, esta vez voy a utilizar pinceles más delgaditos, el 0 y el doble 0. Empezaremos por el más gordito, el 0. Voy a hacer 3. Superponiendo, el del primer plano va a ser el más grande, así que vamos a empezar a pintar los 2 de al lado, los más pequeñitos. Empezamos por el color más clarito y van a ser pinceladas de arriba a abajo, trazos rectos, apoyando y levantando el pincel. Primera capa aplicada, vamos a hacer lo mismo en este otro. Segunda capa con el tono verde intermedio y hacemos lo mismo, trazos de arriba abajo, pero esta vez los vamos a separar un poquito más. Para la tercera capa ya cogemos el pincel más delgadito, el doble 0 y con el verde más oscuro. Trazos cortitos como hemos hecho hasta ahora, pero en cada capa los vamos separando un poquito entre sí. Una vez ya tengo secas estas 3 capas, que si os habéis fijado he ido aplicándolas húmedo sobre húmedo, sin dejar secar. Ahora sí, ahora he dejado secar un poquito para colocarle la última capa, que es la que le va a dar profundidad. Y voy a volver al verde más clarito, con el pincel doble 0. Esta vez van a ser menos trazos. Nunca tenemos que cubrir con la pintura que estamos utilizando la capa de color que ya tenemos puesta. Y ya secos estos 2, vamos a hacer exactamente lo mismo con este más grande, el del centro. Y este es el que va a ir superpuesto encima de los más pequeños. Cuando lleguemos a esta zona de aquí, vamos a hacer el trazo por encima de lo que ya tenemos pintado. Seguimos con la decoración de la botella. Voy a hacer diseños similares a los de mi tabla, aunque no tienen por qué ser iguales. Eso sí, voy a utilizar los mismos colores. Una franja de medio centímetro en la parte inferior. Aplicaré pintura blanca y dejaré secar. Pintamos los 3 tronquitos de los árboles y de nuevo con el pincel doble 0 y pintura verde clarita integramos las ramas al tronco. Simulamos copos de nieve con una salpicadura con pintura acrílica blanca.
Para terminar de decorarla, en la boca de la botella la misma tela que utilicé en el cartel y una estrella que he hecho en goma eva con purpurina plateada. Y ya está lista, utilizando la misma gama de colores, aunque la decoración no es exactamente igual. Como veis, le podemos colocar luces con una guirnalda de estas que tienen un tapón especial para botellas. Queda un conjunto súper bonito. Pasamos a la segunda idea, que es un poquito más elaborada. Vamos a ir de menos a más. Para esta segunda idea, una botella transparente. Y voy a simular un esmerilado. Para ello voy a utilizar barniz en acabado mate y voy a aplicarlo con una esponjita a pequeños toquecitos, intentando que no se nos quede la marca. Vamos a ir extendiendo muy bien el barniz para que no se nos quede ningún pegote. Como veis, aquí en la parte de abajo no se lo he hecho porque no se va a ver. Y ahora paso a decorar con pasta de modelar de secado al aire. Vamos a extender una tira de pasta de modelar y como la quiero de medio centímetro de grosor y que me quede toda de la misma medida, voy a colocar estos dos palitos, que es lo que miden, medio centímetro. Que sea lo suficientemente larga para rodear la base de la botella. Y la voy a cortar de 2 centímetros de ancha. Y le voy a hacer un relieve. Voy a simular unos ladrillos. Vamos a decorar la botella haciendo unas casitas. Aplicamos cola por la parte de atrás y se la pegamos a la base de la botella. No pongáis demasiado pegamento para que las piezas no se os resbalen. Pasamos a formar nuestras casitas, simplemente vamos a hacer las fachadas. Volvemos a estirar pasta y que también mida medio centímetro de grosor. Cada una de ellas la haremos de medida distinta. Voy a utilizar cortadores de pasta para hacerle los huecos a las ventanas. Si no tenéis, pues con un cúter o una herramienta que tenga el filo, le podemos vaciar los huecos. Y vamos haciendo el diseño de casita que más nos guste. Detalles sencillos. Y las vamos pegando en la botella, una al ladito de otra, hasta rodearla. Y lo dejamos secar. Secas nuestras casitas, las vamos a pintar de blanco, con cuidado de no manchar la botella. Lo siguiente que quiero hacer es resaltar el relieve de las casas, pero no las quiero oscurecer demasiado, así que para ello voy a utilizar este tono lino. Voy a hacer una aguada manchando por las zonas de relieve y retirando el exceso con una toallita. Vamos a ir con cuidado en no manchar la botella. Y con lo que nos queda en la toallita sucio, le pasamos al resto de las casitas. Vamos a decorar la parte alta de la botella. Con un trocito de cuerda vamos a darle unas cuantas vueltas. Esta botella va a llevar luces, así que le colocamos una guirnalda de luces LED. Y ahora con láminas de corcho vamos a hacerle un tapón para ocultar la petaca. Un círculo con el tamaño de la boca de nuestra botella. Y ahora con una tira de corcho yo lo voy a hacer de 5 centímetros de ancha. Voy a ir pegando en este círculo con silicona caliente. Y así ocultamos la petaca de las luces. Si lo preferís, pues también lo podéis hacer con goma eva, bien con purpurina
esta que he utilizado yo aquí es como si fuese goma eva toalla, con goma eva normal, también os puede servir. Y terminamos de decorar con unas hojitas, bolitas de acebo, estrellas de corcho, de madera, goma eva, lo que tengamos. Y ya tenemos terminada esta segunda idea que lleva luces. Un pequeño poblado en una botella. Esta idea también la había pensado para todos aquellos que no celebráis la Navidad o no os gusta por el motivo que sea. Este poblado no tiene por qué ser ni navideño ni invernal. Podéis decorarlo para cualquier época del año. Lo único, cambiaríamos esta decoración, que sí que es muy navideña, por otra otoñal, primaveral, veraniega, la que prefiráis. ¿No os parece? Pasamos a la tercera y última idea. Para esta tercera idea, esta otra botella, que lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación todoterreno. Podéis hacerlo con pincel o con esponja y dejaremos secar. Paso a hacerle decoupage. Para ello voy a utilizar esta servilleta tan bonito de estampa hibernal navideña de la entrada de una casa y voy a recortar uno de los diseños. Las servilletas y papeles que utilizo cada vez que hago decoupage lo podéis encontrar en Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Rasgamos los bordes de la servilleta con un pincel humedecido en agua. Eliminamos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Aplicamos una capita fina y bien extendida de medium para decoupage o cola blanca rebajada con un poquito de agua. Colocamos nuestra servilleta, un plástico encima y presionamos del centro hacia afuera para eliminar esas arrugas. El perrete de la imagen, que no se nos olvide que queda muy gracioso. Y para terminar de pegarlo, el mismo medium, esta vez una capa más generosa del centro hacia afuera. Y dejaremos secar. Vamos a darle color al resto de botella e intentar integrar la servilleta en ella. Para ello, nos tenemos que fijar en el fondo de nuestra servilleta y buscar los colores más parecidos a ella. Yo voy a utilizar estos tonos, este dulce lima, es un amarillo con un subtono verde, lino, azul porcelana, es un azul clarito, manzana, verde clarito y verde bosque, un verde oscuro. Y blanco, para ir aclarando estos colores. Lo vamos a aplicar con esponjitas y un poquito de agua. Vamos a coger poquita pintura en la esponja y a pequeños toquecitos integrando los colores que vamos mezclando. Si lo vemos demasiado oscuro, le vamos aplicando un poquito de blanco. Es ir jugando con la pintura e intentar que se parezca lo máximo posible. Aplicamos con una esponja y con otra que esté limpia vamos retirando el exceso y difuminando. Solo voy a utilizar estos colores alrededor de la servilleta. Estos mismos después los iré integrando en un tono lino. Y vamos cambiando de colores según vamos rodeando la servilleta.
Con la ayuda de este molde de silicona, que es de ramitas de abetos, de pinos, muy navideño, y esta pasta de modelar que se aplica con espátula y cuando se seca queda flexible, he hecho estas piezas para darle relieve a mi imagen. Antes de pegarlo en la botella voy a darle color. El primero, un verde oscuro. Un pincel seco en un verde más claro. Una vez ya se nos han secado, las vamos a ir pegando con cola blanca. Mientras se nos seca lo que acabamos de colocar, vamos a ir resaltando algunas zonas de la servilleta. Pincel seco en las ramas con pintura acrílica blanca. Antes de seguir con la decoración, voy a barnizar todo lo que tengo hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en spray porque me es mucho más cómodo y más rápido. Voy a utilizarlo en acabado mate. Le aplicaré 2 capas y dejaré secar. Toques de nieve artificial en todo el diseño. Y termino la decoración colocándole una cinta de terciopelo en color rojo en el tapón. Y ya está lista esta tercera botella. 3 botellas, 3 decoraciones distintas, para que escojáis la que más os guste y os animéis a hacerla. O quizá os animáis a hacer las 3. Si os han gustado, darle like al vídeo y compartirlo con amigos y familia, y así me ayudaréis a que lo puedan ver más personas. Muchas gracias por acompañarme un día más y os espero aquí todos los martes y viernes con nuevas ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.